Creo que siempre que voy a empezar esta plática con Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México, digo lo mismo, que son son la mejor centro de análisis del sistema financiero mexicano. Querido Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Querido David, muy bien, muchas gracias y gracias por el comentario. Oye, hoy hacen un análisis pesimista profundo, ¿no? ¿Por qué no le compartes al auditorio primero cuál es el análisis que hacen, cómo lo plantean y después platicamos de él, si te parece bien, querido Carlos? ¿Cómo no, querido David? Mira, lo que planteamos en este análisis es un escenario de contracción para la economía de México y en esta ocasión nos hemos fijado un rango. La diferencia, en ocasiones normales tenemos estimados puntuales, pero esta vez decimos que la economía del país puede tener una contracción de entre menos 6% y menos 12%. ¿Por qué este rango y un rango tan amplio? Yo te diría, David, son fundamentalmente dos razones. La primera razón es que esto va a depender, qué tan fuerte es la caída, va a depender fundamentalmente si seguimos por esta avenida en que no se dan apoyos fiscales a empresas y familias o se dan. Si no se dan apoyos fiscales a empresas y familias, pues estamos anticipando una contracción más severa, una contracción de 2 dígitos, sobre todo si se llega a permitir que, como lo hemos hablado tú y yo antes, que empresas viables y solventes antes de la pandemia desaparezcan. Eso sería un grave error de política y que haría que la caída fuese más profunda y la recuperación también más profunda. Entonces, ese es un primer punto de incertidumbre, el principal. Aquí en este sentido yo destacaría un informe del Fondo Monetario la semana pasada donde ponen los apoyos fiscales de distintas economías de Latinoamérica para enfrentar la epidemia y lamentablemente somos el penúltimo lugar, solamente le ganamos a Bahamas. Fuera de Bahamas, absolutamente todos los países centroamericanos están haciendo esfuerzos fiscales más importantes que México para ayudar a familias y a empresas y ayudar a apuntalar al sector salud. Y la segunda fuente de incertidumbre tiene más que ver con el tema epidemiológico, que es no sabemos exactamente cuándo va a ser el pico, cuánto tiempo va a durar la epidemia. Entonces, desde luego, mientras más dure, mayor profundidad en la caída. Pero lo que sí ya parece muy claro, David, es que hay una gran cantidad de sectores afectados. Nosotros tenemos un indicador donde monitoreamos el consumo utilizando las transacciones de tarjetas de crédito y terminales punto de venta del banco, y estamos viendo caídas en abril del orden del 27%, algo nunca antes visto. Entonces, en conclusión, es una caída muy fuerte, pero una caída que podría tener una recuperación rápida si se toman medidas fiscales adecuadas. La posición del gobierno ha sido, Carlos, primero dejemos que se cruce todo el tema de salud, que pase todo, y luego ya pensamos en los apoyos. Lo anunciado, por ejemplo, hoy por el presidente, ¿es un anuncio no anuncio? ¿O es la reiteración de que se va a seguir jugando con la misma estrategia, con la misma táctica y con los mismos jugadores hasta ver hasta cuándo? ¿Cómo va agravando eso la caída en la economía? Yo creo que lo agrava de forma importante porque aquí también el momento en que se actúe es clave, David. Entonces yo creo que no hay que esta secuencia. Sí, para rescatar empresas tiene que haber empresas operando. Exactamente. Una vez que la empresa desapareció, pues ya nos olvidamos de apoyarla. Y el problema es que pueden empezar a desaparecer empresas muy pronto porque estamos en una situación donde las ventas en muchos sectores se están colapsando, cercanas a cero. Las empresas tienen que seguir pagando los costos operativos. Entonces, en efecto, lo has dicho muy bien, ¿no? Para apoyar empresas tiene que haber empresas. Entonces, creo que el timing es fundamental y también me parece que hay que entender aquí que apoyar empresas es también apoyar el empleo, uno, y dos, que apoyar empresas no necesariamente significa esto que se ha dicho de privatizar ganancias y socializar pérdidas. Creo que hay formas de apoyar empresas sin que esto ocurra, pidiendo a las empresas que tomen medidas a cambio, que medidas como no despedir personal, desde luego no repartir dividendos, no recomprar acciones, para que los accionistas no se beneficien durante la época que se reciben apoyos. Un poco lo que le ha pedido, hacerlo, las condiciones que ha puesto Banco de México y la Comisión Bancaria en los programas estos de flexibilización para el sistema financiero.
Es correcto, es correcto. Entonces, me parece que se podría hacer. Entonces, yo creo que esto sería fundamental hacerlo muy pronto. Y no solamente se afecta a la economía, David. Creo que hay un tema que puede sonar paradójico, pero creo que es importante mencionarlo. Es el tratar de cuidar recursos ahora, diciendo que se quiere cuidar los equilibrios fiscales, creo que sí irresponsabilidad fiscal y creo que va a terminar con peores equilibrios fiscales. Me explico. Yo creo que es mejor gastar ahora una cantidad importante de dinero en apuntalar el sector salud, en proteger a las familias más vulnerables y en proteger empresas para que no desaparezcan, y que eso asegure que el país pueda recuperarse más rápido y, por lo tanto, se tenga una mejor recaudación fiscal a futuro y se pueda enfrentar mejor la deuda. Es paradójico, si vemos en el reporte de Fitch, cuando nos bajan la semana pasada de triple B a triple B menos, no citan como algo positivo el que se esté conteniendo el gasto. Por el contrario, dicen que la contención del gasto va a afectar la trayectoria del crecimiento del país y eso va a afectar las trayectorias fiscales. Entonces yo creo que estamos en una situación única donde contener el gasto es una irresponsabilidad fiscal. Yo creo que lo mejor ahora sería tener una política fiscal contracíclica muy potente, y eso sería mejor incluso para un tema de sostenibilidad de deuda. Pero parecería, al menos hasta hoy, que eso no va a cambiar. Entonces tendríamos que vivir con el escenario de una caída de 2 dígitos. Sí, si eso no cambia, yo creo que debemos hacernos a la idea de una caída de 2 dígitos, como no hemos visto en muchísimo tiempo. Y no solamente es una caída de 2 dígitos, David, sino que también una recuperación más lenta, en donde, por ejemplo, si nos vamos a una caída de 2 dígitos, nosotros creemos que se pueden perder más de 1 millón de empleos y que podríamos volver a tener el mismo nivel de empleos que teníamos en el 19 hasta el año 23 o 24. Es decir, estaríamos hablando de varios años perdidos, de una oportunidad perdida. Sobre todo, en este sentido hay que recalcar lo que estaba ocurriendo entre China y Estados Unidos, la firma del acuerdo comercial, el hecho de que ahora este virus esté llamando la atención en las grandes empresas de que no es bueno tener concentradas las cadenas de valor en un solo lugar, en general de China, es una oportunidad magnífica para México, pero parece ser que es una oportunidad que se está desperdiciando. Entonces no solamente es una pérdida, sino es también una oportunidad desperdiciada lo que está ocurriendo. Entonces el escenario es verdaderamente preocupante, dirías tú. Sí, yo creo que es muy preocupante, digamos, es preocupante desde luego en todo el mundo, pero México creo que la falta de apoyos fiscales contracíclicos lo hace más preocupante. Afortunadamente, ayer tuvimos una serie de medidas muy buenas por parte del Banco de México. Sin duda. Entonces yo creo que eso va a apoyar, eran necesarias, pero no es suficiente. Se necesitan medidas fiscales, monetarias y de liquidez. Entonces seguimos esperando algún tipo de anuncio fiscal, porque de lo contrario, coincido contigo, es un panorama muy preocupante donde podemos ver destrucción de empleos que lleve mucho tiempo en recuperar, ¿no? A mí me preocupa tanto que mañana publicaré en mi columna de Excelsior justamente eso, que ya hay que dejar de contar con los estímulos fiscales, que quizá tendríamos que empezar a ver otras alternativas y empezar a calcular los costos que esto tiene, como yo creo que lo plantean muy bien ustedes en el estudio, Carlos. Así es, David, creo que hay que empezar a trabajar también con la posibilidad de ese escenario, evaluar los costos y ver qué se puede hacer como sector privado para minimizar los mismos. Sí, yo creo que eso no nos va a quedar otra. Querido Carlos, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Siempre es un placer platicar contigo. El placer es mío, el agradecido soy yo, David. Gracias, que te vaya muy bien.